Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar el cuaderno para el aprendizaje de la primera medida de variabilidad en estadística descriptiva que hemos tomado como el rango. El rango que por definición es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una variable cuantitativa, eh, sea continua o discreta. Entonces, entre el valor máximo y el valor mínimo es como definimos el rango. Dentro de nuestra agenda para este video, pues queremos ver cómo uno puede generar muestras de números en arreglos matriciales gracias a NumPy. Entonces, y a NumPy y a un módulo de NumPy llamado Random, que es un generador de números aleatorios para poder que en la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y la ciencia de datos podamos tener muestras de datos creadas aleatoriamente de acuerdo a una distribución de estadística, una distribución de probabilidad que nosotros queramos, en este caso una distribución uniforme. Eh, Luego vamos a ver cómo se define el rango como una función de usuario y después cómo podríamos calcular el rango con el módulo Statistic de Python y cómo calcular el rango con el módulo, con la función, con la función IQR IQR, aquí lo ponemos con la tilde invertida, la función IQR que es del módulo stats eh, de, eh, de la librería SciPy, es SciPy de Python. Entonces en esta anotación de puntos nos dice, bueno, tomo de la librería SciPy, del módulo para estadística stats, la función IQR que me calcula el rango intercuartílico. Y cuando yo le digo a través de una tupla en qué rango quiero, si se de 0 a 100 me calcula efectivamente el rango en el que se encuentran los datos. Entonces así lo vamos a hacer en esta vez. Entonces dentro de empecemos pues con la práctica de generación de matrices de números aleatorios. Entonces para eso importamos NumPy como NP y de NumPy importamos random, que es para generación de números aleatorios, si quiere le pone como R, como por abreviar, aunque no lo he visto como abreviado, pero bueno, cuando hablas de simplificar el código que escribamos. Es así, traemos la librería, ya me las trajo, y los módulos, y ya con eso yo le digo, bueno, creemos una matriz de datos eh, llamando pues a la función R, punto run, que es una función que genera números aleatorios eh, que distribuyen uniformemente, es decir, todos son igualmente probables en el rango o intervalo 0,1. Entonces vamos a crear por ejemplo una matriz 2 por 2, entonces le damos una tupla de 2,2 y miremos a ver si no la funciona de esta manera. Dice que las tuplas no pueden interpretarse como enteros. Entonces miremos aquí run, miramos en la documentación, cuando cada vez que veas una función y te vas a la documentación de ella. Entonces aquí está la función numpy de numpy random.ram. Esta es la que estamos utilizando. Y dice que ya le dan es una colección de números enteros para generar valores aleatorios de una forma dada. Entonces genera valores aleatorios de una forma dada y en el ejemplo le dice, se escribe random.run 3,2, no una tupla, sino 3,2 por ejemplo, te da una matriz de números aleatorios de 3 filas, 2 columnas, de 3 filas, 2 columnas. Entonces así nos acostumbramos a ver la documentación y decimos, bueno, pues aquí lo que queremos, una matriz 2 por 2, entonces escribimos solamente 2, 2 y cuando él los genera le decimos, bueno, ya generó y generó la variable datos, ahora muéstremela, pues print, muéstreme a datos, que en un cuadro no tenemos que utilizar la función print, pero cuando le utilizamos la función print nos muestra la matriz, miren, entre cuatro números
aleatorios que se mueven en el intervalo 0,1 y que distribuyen uniforme. Esto de que distribuyan uniforme es algo que también se los voy a emplear en otro video. ¿De qué quiere decir eso? Por ahora les puedo decir que son números números aleatorios en 0,1 que tienen igual probabilidad de aparecer cualquiera de ellos. Bueno, entonces así creamos los datos aleatorios. Una matriz 2x2, si queremos la hacemos de 2x3, 3 columnas. Entonces aquí, y así ya nos quedó de 2x3. Miren acá, tenemos primera fila, segunda fila, bueno, aquí este y este hacen parte de la primera columna, este y este hacen parte de la segunda columna, y este hacen parte de la tercera columna. Ya los números son .39, .33, .27, .98, .88 y .41. Son números en 0,1 que distribuyen uniforme, aleatorios. Entonces así creamos la muestra, los datos. Después importamos la librería SciPy como SC y Statistic como ST. Y vamos a calcular, bueno, pues para esos datos en particular, el rango. Entonces, para ello, podemos crear una función de usuario. Aquí en el cuaderno, después de importar eso, una función de usuario, definimos a la función que calcula rango y le ponemos que lo que le debe entrar, pues le debe entrar los datos. Y termina en 2 puntos esa primera línea de código. Enter, y se posiciona a 4 espacios nuestro tabulador, a 1, 2, 3, 4 espacios, para decir de que de ahí en adelante siempre vamos a escribir todo el código que va a ejecutar la función cuando sea llamada. Entonces el código que va a ejecutar es primero calcula un valor máximo de todos los datos. Entonces veamos, si queremos los rangos por columnas, entonces podríamos decirle que calcule, bueno, pues podríamos decirle con np.max y le digo np.max, la función max de NumPy, y le digo que calcule de los datos el máximo por columna. Entonces le digo que axis igual 0. Entonces, con axis igual 0 o axis igual 1, 1 será con 0, calculará por filas o columnas, y por axis igual 1 lo hará por el que complementario, por columnas o filas. Es decir, si con 0 lo hace por través de filas, con columnas, digámosle que por ahora esta función nos retorne ese valor. Entonces vamos a calcular el máximo con el 0 para ver si él se va por máximos a través de filas o de columnas. Y así le ponemos el comentario. Entonces ya tenemos una función que solamente va a calcular el máximo a través de filas de un arreglo de datos matricial. Entonces vamos así, llamamos a la función calcula, él nos completa con el tabulador, calcula rango y la evalúa en los datos. Y ya cuando él mire que nos da los 3 máximos, o sea que él tomó los máximos por columna. Entonces con el 0 toma los máximos por columna. Entonces con axis en 0 toma los máximos por columna. Toma los máximos por columna. Esto es muy útil en ciencia de datos porque cada columna, por ejemplo, es un atributo de algún objeto. Por ejemplo, en flores de iris, por ejemplo, cada columna en un dataset puede ser las medidas de sépalo y pétalo, de largo y ancho de sépalo y pétalo. Entonces cada columna sería un atributo y así estaríamos calculando el máximo de cada atributo. Miremos que el máximo del primero es .98, el máximo es .88 y el de tercera columna es .41. Miremos a ver si es verdad. Sí, el máximo de la primera columna es .98, el mínimo era .39, el máximo era .88 en la segunda columna y el máximo era .41 en la tercera columna, o sea que estamos bien. Luego que calcula máximos, ya no le digamos que retorne el máximo, sino que le quitamos la sentencia return, le decimos que ese es el valor máximo, creamos la variable igual a para que la guarde ahí, y luego cree el valor mínimo
con np.min, la función que calcula el mínimo de NumPy, aplicada a unos datos, axis igual 0 para que sean los mínimos por cada columna, y luego le decimos que calcule el rango por cada columna. Le puedo decir el rango por columnas. Y recuerden que los nombres en Python para las variables no deben de tener espacios, sino por ejemplo ponerle supión, así como he hecho acá. Rango por columnas, que es pues este menos este, entonces máximo menos mínimo, entonces máximo menos mínimo, y eso es lo que va a retornar. Entonces return, a la función le dice retornar que es lo que va a salir de ella, va a retornar ese rango por columnas. Entonces ya con eso definiste la función, ahora lo vas a calcular y mire que nos dice el rango por columnas. Nos da para la primera columna es de 0.58, para la otra de 0.54 y para la otra de 0.14. Entonces que la variación en los datos, en los dos datos, en la primera columna es de 0.58, casi 0.6. No puede, entonces mire que sí, claro, desde 0.3 a 0.9 la diferencia es de casi 0.6, y de 0.3 a 0.8 la diferencia es de casi 0.5, así mírenla acá, y de 0.2 a 0.4 la diferencia es de casi 0.2, eso nos da como 0.145 en este caso. Entonces así vemos de que funciona calculando el rango por columnas. Entonces esa es una de las cosas más usuales que vamos a hacer, y por eso lo vamos a dejar de esa manera. También puede hacerlo con axis igual 1 para que lo haga por filas. Esa te lo dejamos como tarea. Y entonces vamos a ponerlo como aquí en las tareas de fijación de conceptos, y es bueno, pues cree una matriz de orden 2 por 3 de números aleatorios que distribuyan uniforme, en 0,1, en el intervalo 0,1, en el intervalo 0,1. Entonces aquí lo ponemos en lenguaje LaTeX, delimitamos con signos de dólar y entre corchetes para intervalos cerrados. Y luego, segundo, calcule el rango por filas. Calcule el rango por filas. Bueno, ese es calcule. Ese sería una tarea de fijación de conceptos y adquisición de habilidades en el caso de utilizar matrices de NumPy y razonar con ellas. Para la evaluación algo también parecido, y es como ya usted cree una función que el usuario pueda decidir si quiere los máximos a través de filas o los rangos a través de filas o a través de columnas. Entonces cree una función de usuario que calcule el rango por columnas o por filas de acuerdo a como lo pida el usuario. Bien. Entonces el usuario le dice démelo por filas, entonces que él lo diga eso a través de pronto un booleano o a través de un 0 y un 1, bueno, entonces, y que uno lo especifique bien. Esa es la tarea de evaluación. Y ahora dentro de nuestra agenda pues decíamos, bueno, y ya con función de usuario ya calculamos rango, pero ahora será que con statistic. Entonces uno dice, en esta vez estuvimos tratando de buscar y a ver si el módulo statistics de Python en calculate rank
rango, range. Vamos a ver si él nos lo da así de esta manera, statistic de Python. Y bueno, esta librería nos dice, bueno, cómo la podemos importar, y podemos importar la función median, por ejemplo, para calcular la media. Y para calcular, perdón, la mediana con median. Nos dice que tiene media también, pero en cuanto esta es la función quantiles, que divide el intervalo con números divide los datos dentro de un intervalo con igual probabilidad. Y veremos a ver si de pronto si está el range. Aquí está para calcular la media, means. Vamos a ver si podemos calcular con esta función geometric means, harmonic means, median, el calcular el rango, moda, también la moda la podemos calcular con el módulo statistic. La varianza también, que las vamos a utilizar. Y aquí los cuantiles, aquí los 4 cuantiles. Bueno, vamos a utilizar este y a estudiar este que pronto es el que puede utilizarnos, el que podemos utilizar, y lo pasamos para acá. Entonces queremos también mostrar cómo, de una manera muy sencilla, cómo buscar la información, porque esta ciencia de datos tiene mucho apoyo en documentación en las redes. Entonces, bueno, luego de hacer eso, entonces ahora sí, cálculo de el rango con el módulo statistics de Python. Es así, traemos esa función, control V, y él dice que de los datos, que los llamamos datos, lo pusimos en español, si tomo 4 cuartiles, mirar cuáles toma, pero vamos a tomarle 2 nomás, a ver cuáles nos da. Entonces aquí, statistics cuantiles, nos dice que aquí hay un problemita con este argumento, en numeral, que le quitamos eso. Statistics no está definido, así porque lo hemos llamado ST, que lo vamos a ST, y nos dice que bueno, pues los valores verdaderos en un arreglo son ambiguos. Entonces vamos a tomarle, yo creo que podríamos, cuantiles de pronto tiene axis igual 0, para ver si tiene parámetro axis, y me dice que no. Entonces nos vamos para la función, a la documentación que teníamos de statistic, y nos dice, bueno, pues divide, esta función quantiles divide los datos dentro de n intervalos continuos con igual probabilidad, y retorna n-1 puntos que separan el intervalo. Entonces así, con n igual 4 nos daría los 3 cuartiles, y con n igual 2 nos daría la mediana, nada más la mediana, un solo valor que dividía los datos, en 50-50. Pero para el rango, iremos a ver si podemos con esta función también calcular el rango. Aquí nos dice que si n va, nos calcula también los percentiles. Vamos a ver por acá, aquí tenemos un ejemplo de datos, podemos ver su utilización. Crea una, aquí tenemos unos datos, aquí n igual 10, cuantiles, miremos
este código para que lo analizamos. Control C. Y aquí nos vamos a rango. Tomamos ese ejemplo. Entonces aquí cortamos la línea con Control Shift menos. Así crea esta data, este conjunto de datos, una lista de Python, y luego crea una lista de Python por comprensión, redondeando a Q, a una sola cifra decimal para todo Q en los cuantiles, cuando esta función cuantiles que actúa sobre esta data me da 10 cuantiles. Entonces así me da 10 cuantiles cuando quiero 10 cuantiles. Miremos acá. Entonces cuantiles no está definido, entonces yo le digo que esa función cuantiles nos la debe traer él. Entonces vamos a decirle, bueno, pues esa función cuantiles, ¿dónde la tiene? Entonces cuantiles es la función de statistic. Entonces del módulo statistic. Bueno, entonces nos vamos a taller, perdón, a rango, y para llamarla tenemos que llamar a st, o para utilizarla así como lo está utilizando el autor, lo ponemos así, y es from statistics import cuantiles. Importa la función. Y ahora sí, mire que ya no lo calcula, nos calcula 10 cuantiles para estos datos, 10 cuantiles para esos datos. Y miren que cuando lo decimos para n igual 2, entonces nos da la mediana. Miremos aquí para n igual 2. Bueno, aquí nos dio, para n igual 2 deberíamos solamente obtener para esta misma data, siendo que es para n igual 2, nos lo está haciendo por columnas cuantiles. Vamos a ver. Bueno, borremos este y borremos este. Ahora sí, miremos los datos con n igual 2. Miremos a ver. Sí, es que tenemos un problemita acá con este. Es que esto lo tenemos que borrar, porque es esta la lista que va a crear. No debemos de poner la respuesta. Y ahora sí, entonces con n igual 2 nos da la mediana de los datos, queriendo decir que el 50% de estos datos es menor o igual que 102 y el otro 50% es mayor o igual que 102. Eso usted lo puede corroborar, por ejemplo, con data.sort data.source, y así él ordena los datos. Entonces, data, y mire que así ya se los entrega ordenados y ve como el 50% es menor o igual que 102 y el otro 50% es mayor o igual que 102. Miren que en total, ¿cuántos datos hay? Bueno, pues para corroborarlo, pues entonces usted lleva y le da una línea más y le dice, pues calcule el len de data. Y entonces le dice, bueno, pues hay 50 datos. Y si es un número par de datos, entonces, ¿cuál es el dato de la mitad? Bueno, pues el promedio entre el dato tendría que ser como n medios más 1. Miremos a ver, uno dice que pues serán 50 datos dividido 2 menos 1. Entonces me imagino que el dato 24, el dato 24 y 25 serían los del centro, o 25 y 26 serían los datos del centro. Miremos a ver. Entonces, para eso nosotros simplemente tomamos de data, como es una lista de Python, entonces decimos el que está en la posición, los dos del centro, podrían ser el dato que está en la posición central, siendo que son pares. Cuando tenemos 4 es el segundo y el tercero.
o sea, n medios ya me da uno de los que necesito, o sea que los que están en el centro son data, el que está con índice 23 y con índice 24, más data 24, y cuando lo divides, entonces aquí sumas esos son los datos centrales y divides por 2 y así obtienes el promedio, que da 105.5. Entonces dice, 105.5, no, pero es que la mediana nos había dado ahora 102.5. Esos no son los datos centrales. Entonces miremos a ver que haber sido, cuando yo tengo nada más 4 datos, los centrales son el segundo y el tercero. El 4 dividido 2, me quedaría 2, acá el segundo y el tercero, pero aquí es antes de, aquí es 50 y 2, 25, 24 y 25, o sea que aquí sería 24 y 25, 24 y 25 los datos centrales, los que están indexados con estos índices, 24 y 25, y aquí, mire que ya ahora sí nos da 102.5, es decir, porque los datos centrales en Python va a ser la longitud de los datos dividido 2 menos 1. Entonces este va a ser el primer dato central, primer dato central, y el otro va a ser 50 sobre 2 menos 1, que me da 24, y aquí le ponemos que lo calcule, primer dato central. Sí, porque al crear esta variable la creamos dejando espacio y no lo debemos de hacer. Y creemos también el segundo dato central, segundo dato central, que sería igual a 50 dividido 2 más 1. Es decir que si le restamos 1, obtenemos el primer dato central, y si sumamos 1 a la mitad de la longitud, de los datos, pues obtenemos el segundo dato central. Y cuando los crea, usted dice, bueno, pues a ese primer dato central le sumas el segundo dato central, y a esa suma, que la delimitas en paréntesis, la divides entre 2. Y así ves que te va a dar el primer dato central. Bueno, en realidad ese sino que tenemos los índices, que en Python, perdón, aquí no es que los vayamos a sumar ni nada, sino que tenemos los índices para tomar de los datos esos datos centrales. Entonces, es decir, la data del primer dato central, primer dato central, y data actuando en el segundo dato central, dividido 2, nos debe dar otra vez 102.5. Bueno, aquí nos dice que hay un problemita. Dato central, eso nos tiene que dar un número. Sí, pero lo debemos de convertir a entero, porque cada vez que se divide en Python, obtenemos un flotante. Siempre que se divide en Python obtenemos un flotante, y con la función int, ese flotante o número decimal lo convertimos en entero, y ahora sí nos da 102.5. Entonces así es como es Python. Nos tocó calcular ese primer dato central y ese segundo dato central. En Python es n medios menos 1 y n medios más 1 en Python, y luego tomar esos datos gracias a ese índice para calcular la mediana y ver que efectivamente nos da la mediana como lo había calculado este software. Entonces así, en definitiva,
al menos el de Statistics tenemos los cuantiles. Ya con los cuantiles podemos obtener la mediana, aunque el rango pareciera que no lo tuviera en sí, pareciera que no lo tuviera ese, esta función statistic. Y bueno, pero sí la tiene el módulo stack. Entonces ahora sí calculemos acá, vamos a ver aquí, ahora sí cálculo del rango con el módulo, bueno, pues con la función IQR del módulo stats de la librería SciPy. Pues bueno, pues por eso importamos from de SciPy, importamos la función stats, el módulo stats, ahí lo importamos. Luego que lo tenemos, tomamos stats, ese módulo, punto IQR de rango intercuartílico, IQR, y le aplicamos nuestros datos. Bueno, pues en realidad estos datos, esta data de antes, la data, que es una lista de Python, y le damos esa función EQR. También miramos su documentación. Aquí tenemos la función IQR y nos vamos a la documentación dada en nuestros referentes de nuestro cuaderno. Nos dice, usted le dice a través de qué ejes quiere calcular el rango y el rango que quiere. Pues ponemos de 0 a 100 para que sea el rango, no el rango intercuartílico, sino el rango. Entonces, si ponemos de 0 a 100, nos calcula es el rango intercuartílico, el parámetro RNG. Entonces vamos a poner axis, axis en 0, para que calcule por columnas. Entonces aquí lo ponemos axis en 0. Data, vamos en los datos, que para nosotros la que llamamos datos es la que es una matriz, axis igual 0 para que lo haga por columnas, y RND de rango igual a una tupla de Python que sea de 0 a 100% para que nos calcules los rangos. Y así nos dice, bueno, RND no, entonces uno miremos a ver, se llamaba RNG de rango, RNG, entonces se llama RNG. Y ahora sí nos calcula efectivamente los rangos por columna. Entonces nos dice, bueno, pues el rango en la primera columna es de 0.54, el rango entre la segunda columna es de 0.54 y en la tercera de 0.014. Entonces así ya nos quedó los rangos por columna. Miremos a ver si tiene sentido. Para la primera columna 0.058, la diferencia entre el máximo y el mínimo en nuestra matriz original. Entonces, en la matriz de datos, en esta, la diferencia entre el máximo y el mínimo es la diferencia entre 0.39 y 0.98. Y si quieres verificar, pues 0.39, bueno, en realidad empezamos con el mayor, 0.982 menos 0.395 y te da 0.587. Pues nos da la diferencia de 0.5, siendo que entonces miremos a ver, porque nos debería dar es de 0.587. Entonces revisamos, será que el que pusimos a calcular no es el adecuado. No estamos calculando, aquí vamos a ponerlo, era en este SciPy, hacia aquí. Entonces ya aquí le decimos, bueno, axis 0 sino axis 1, y aquí nos da 0.051,
Ah, pero es que el 0 y 10 es 0 y 100. Con razón. Y axis 0 para que sean como columnas. Entonces ahora sí nos da lo que teníamos, punto 5864. Como esperamos, punto 5864, como está acá, punto 58. Entonces así hemos visto que con axis igual 0 calcula rango por columnas. Entonces con axis igual 0 calcula el rango por columnas. Bueno, y esto da respuesta como a una de las investigadoras de nuestro grupo que decía, hombre, ¿y por qué prefiere que los datos estén no en una lista sino en un arreglo de NumPy? Es porque yo puedo seleccionar el que me calcule rangos por columnas, así, o el calcule rangos por filas con axis igual 1, y así me va a calcular solo 2, que nada más tenemos 2 filas, y el rango en la primera fila será de punto 12 y en la segunda fila de punto 56. Entonces que yo pueda, a través del parámetro axis de la función IQR, decirle a lo largo de filas o de qué columnas si quiero trabajar con rango por filas o rango por columnas. Es decir, calcular el rango para diferentes filas o para diferentes columnas. No solamente cuando lo hacemos con listas de Python, nada más podemos hacerlo a lo largo de la misma lista, que es un arreglo unidimensional. Esa es la tercera parte de nuestra agenda. Aquí ya tendremos un ejemplo con estaturas, ejemplo de cálculo ejemplo de cálculo de rango con unos datos de estaturas. Entonces así tenemos que calculamos fue con una matriz de datos creada aleatoriamente. Calculamos el rango con una función propia de usuario. Recordemos bien cómo lo hicimos. Entonces generamos una muestra de datos a través de una matriz 2×3. Eso lo generamos efectivamente con la función ram del módulo random de NumPy. Creamos esos datos y después los visualizamos con la función print. Y cuando los teníamos, creamos una función de usuario que se llama calcula rango para que calculara rango por columnas. Entonces aquí de pronto le podemos llamar calcula rango por columnas. Por columnas, así se llama nuestra función, calcula rango por columnas. Y así efectivamente creamos la función que calcula rango por columnas. Pusimos una tarea en la que usted crea una función calcula rango por filas. Ya ese lo único que tienes que cambiar es el axis de 0 a 1. Y luego vimos de que con la función quantiles de statistic podemos calcular la mediana y podemos también con la función IQR del módulo stat de SciPy calcular el rango por filas o por columnas de acuerdo al eje, por filas o por columnas de acuerdo al eje que yo elija, de acuerdo si es eje 0 es para que me quede por columnas y eje igual 1 o axis igual 1 por filas. Entonces miren que aquí ya nos quedaría, si pongo 1 nos queda por filas, por eso no nos da sino dos componentes, el rango en la primera fila y el rango en la segunda. No olviden suscribirse a mi canal, darnos también sus likes o su dislike, en el que mostramos como un manos a la obra al Machine Learning, de una manera en la que se muestra cómo usted busca en la documentación para encontrar las funciones que requiere para resolver el problema de estadística o de ciencia de datos que tenga. Muchas gracias.